doctor Carlos Ayraverian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están Bien, ustedes? muy bien. Buenos días. ¿Cómo anda, doctor? Bien. Aquí estábamos conversando sobre algunas cuestiones Sí. de la sucesión presidencial. Claro. Con Claro, la porque vaca. nos llamó la atención, yo no había Quinto. reparado. Quinto. Quinto Quinto está. Queda quinto. Presidenta, Vudú, Alperovich, Sí. Roges de Alperovich, Sí. la tucumana, Morales, Morales está primero. que lo sacaron de la presidencia del bloque del radicalismo, pero lo mandaron en compensación ahí, y juez. Y juez. Ah. Sí, Todo quinto. puede ocurrir en el país. ¿Cómo no? Por supuesto. Entonces había que tener presente que alguna vez, tal vez, Podemos tener otro presidente cordobés. no se olvide que una semana hubo 5 Por eso. presidentes. Sí, sí. Lo vio a Dybala, me imagino que sí, ¿no? Desgraciadamente no lo puedo satisfacer a la vaca viéndolo a su ídolo. Sígalo. Lo voy a seguir. Ajá. Pero mientras tanto yo tengo que seguir con otras cosas, Siga, siga. que son más duras Sí, señor. y mucho más comprometedoras y mucho más emotivas. Para hablar a veces de los conflictos que se plantean a los abogados, y dice que somos miembros de una... Bueno, hay quienes lo son, evidentemente. Yo no voy a hacer la defensa de todos los abogados, voy a hablar en nombre propio. Miembros de una corporación que desoímos a la gente, que arreglamos las cosas entre gallos y medianoche, que somos más propensos a cubrir a nuestros colegas y no a la gente que demanda justicia. Todo esto viene a propósito de lo que terminó, por lo menos en una etapa crucial, la semana pasada. Hace más o menos un año y unos meses, una persona, padre de familia, de una familia numerosa, y padre de un chico de 14 años, al que conozco, me plantea un drama profundo, un drama conmovedor. El hombre estaba verdaderamente alterado y venía a clamar justicia. Y dice, en usted he confiado, en usted confío y de usted espero que me ayude. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi hijo, yo presumo que ha sido abusado sexualmente. Tiene 14 años, está en la edad de la formación, puede ser desviado de lo que yo entiendo es su vida recta, su vida sana. Bueno, eso es una cuestión para discutir, no en este momento, pero ha sido abusado por alguien experto, mayor, una persona con una trayectoria importante, etcétera. Y quiero que se lo demande, se lo juzgue y se lo condene. Y los delitos que me refería eran serios. Cuando tomo conocimiento del nombre de la persona que iba a ser la presunta responsable, entonces me encuentro frente al dilema. Este es un dilema verdaderamente humano, jurídico. Lo conozco al acusado. Desde ese momento se entera que... Sí, lo conozco, no solamente lo conozco, le tengo simpatía. No solamente le tengo simpatía, procedemos del mismo universo cultural e ideológico, por no decir que tenemos la misma pertenencia política. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Entonces, me encuentro en el problema, el serio problema, moral, pero también jurídico. Yo voy a acusar a este hombre porque de lo contrario de decirle a quien me demandaba justicia que no lo podía hacer por la razón que acabo de apuntarme, me podía haber dicho todos los abogados son iguales, no entiendo sus razones, usted tiene una prédica pública, tiene que ser fiel a esa prédica pública y a sus obligaciones puedo elegir, por supuesto, pero me colocó ante esa verdadera emergencia moral. Y yo decidí responsablemente asumir la representación de este hombre e ir
actuando en la medida de mis posibilidades, porque también actúa el Ministerio Público, o sea, el fiscal, a esta persona que se la acusa, se la detiene y llega finalmente al juicio. La víctima nunca tuvo conocimiento de los pormenores del juicio, salvo cuando tuvo que ir a declarar en lo que se llama cámara Gesell, es decir, no declara ante un sumariante, ni ante un oficial de policía, ni ante un auxiliar de la justicia, ni ante un fiscal, sino ante una experta, una psicóloga. Pero se lo mantuvo, la familia lo mantuvo al margen del juicio, para no contaminar. Solamente hizo alguna vez un comentario cuando le preguntaron qué pensaba del abusador, dijo que lo hagan bosta. Ese fue el único comentario que la madre llevó al juicio. La madre y el padre actuaron también con mucha moderación, con mucho equilibrio, pero con mucha firmeza. El fiscal le pidió 6 años de prisión, me tocó alegar a mí como querellante. El querellante no está obligado a pedir pena, hay un error. Los querellantes piden pena, los abogados que hacen de querellantes piden penas monstruosas, desproporcionadas, absurdas, mucho. El fiscal pide 10 años, el querellante pide 20. El fiscal pide 12, el querellante pide 25. Normalmente, excepcionalmente, un tribunal puede hacerle lugar a lo que pide el querellante, pero siempre o casi siempre están más cerca del criterio del fiscal, porque es el criterio más razonado, más reflexivo. Entonces, ese era el momento culminante que yo tenía que acusar a esta persona que venía de ese mundo que había dicho era mi mundo intelectual, cultural, jurídico y político. Entonces, dije esto, que yo no estaba ahí para hacer bosta a nadie, que me dolía profundamente tener que hacer de acusado, pero tenía al mismo tiempo una responsabilidad profesional que no podía traicionar. Yo había asumido la representación del padre de la víctima y tenía que ser, en consecuencia, consecuente con eso. Ir hasta el fondo de la cuestión, sin pedir un monto de pena determinado que lo dejaba librado al criterio de los jueces. Porque los jueces están en condiciones de apreciar los elementos en pro y en contra que hay a favor de un acusado. Ya además los había evaluado el fiscal. El fiscal había hecho toda una evaluación. Dijo, no hay nada que lo favorezca al acusado, salvo que no tiene condena. El acusado, 62 años, profesor universitario, etc. Abogado. Y hace 2 años que está en Boga. No menos, un poquito menos. El fiscal fue bien duro, bien contundente, al mejor estilo del doctor Marcelo Altamirano, que es el que actuó como fiscal allí. Pero yo quería revelar que a veces uno en esta profesión es colocado en estas situaciones. Situaciones difíciles, de las que la gente nunca se va a enterar. Y como tengo el privilegio, en realidad, de poder decirlo a través del programa, lo hago público. Es decir, usted tuvo que acusar, acusar... Yo acusé. Acusar a su amigo. Sin pedir condena. Una pena. No. No, la condena sí la pedí, pero sin pedir un monto de años, de pena. Cantidad de años. Porque podía haber pedido, la escala penal era de 3 a 10 años. ¿Cuánto le dieron finalmente? 6, lo que pidió el fiscal. Le dieron 6. Una pena severa, porque en el medio de la escala de 3 a 10, 6 años, es una pena severa. El defensor, a su vez también unido con lazos de parentesco con el acusado, un muy buen defensor que había hecho una excelente defensa, al final dijo que si lo condenaban, que le aplicaran el mínimo de la pena que le hubiera permitido salir en libertad. Miren
todos los elementos que se conjugaban en esta causa. El defensor, pariente del acusado. Uno de los acusadores relacionado históricamente con el acusado. El fiscal, absolutamente independiente. Pero las miradas estaban posadas sobre mí para saber qué actitud adoptaba yo. Y yo lo miré al acusado. Lo miré en los ojos. Dirigí mi mirada hacia él para recordar ese pasado común. Pero no obstante eso, tuve que hacer mérito de todas las circunstancias que le eran perjudiciales. Y recordar una cosa que ahora lo dije y que muchísima gente que ve el programa en tribunales, que espera antes de ir a trabajar a tribunales 2, al menos, espera este comentario de los jueves, me dijo, efectivamente, los querellantes, los abogados que hacen de querellantes, se olvidan del equilibrio que deben tener cuando piden pena, porque piden pena, ¿por qué? Porque son los chirolitas de sus clientes, primero. En segundo lugar, porque son como vengadores, unos justicieros increíbles. Sí, un fiscal que es representante de la sociedad, y con esto termino, le pide a alguien 10 años en prisión, no se alcanza a entender que el querellante le esté pidiendo 25. ¿De dónde saca los elementos para poder pedir 25? Dice, no, lo condenaron, pero es muy poco lo que le pusieron, que se pudra, que se muera en la cárcel. Hay que desoír ese tipo de requerimientos y de mandatos de quienes son los que los contratan. ¿Y hoy cómo se siente? Hoy, ahora, después. Con la cabeza un poco más fría. Después de haberlo hecho público. Ese día no dormí. Al día siguiente tampoco. Daba vueltas todo el tiempo. Pero finalmente entendí que había cumplido con mi juramento. El juramento cuando asumí la función de abogado. Yo soy esencialmente un abogado defensor, no soy acusador. Es rarísimo que haga de acusador, pero lo he hecho en casos extraordinarios. Y un caso extraordinario fue este, en el que una persona me clamó justicia y me dijo, yo tengo puestas las expectativas en usted, no me defraude.